Terminaste tu lanzamiento, cerraste el carrito, hiciste las últimas historias y mandaste tu último email. ¿Y ahora qué? ¿Te pones a descansar? ¿Te tirás a llorar? ¿Te preguntas si fue bueno o malo lo que hiciste? Bueno, hoy en De Texto la Rutina te vamos a contar qué viene después del lanzamiento. Es decir, qué es lo que hay que hacer en el sentido de qué hay que mirar, qué hay que aprender y por sobre todas las cosas, qué métricas de verdad importan. Y te vamos anunciando, ya te spoileamos que no solamente es las ventas lo que tenés que mirar en las métricas. Así que quédate hasta el final que te vamos a contar qué hacen las grandes agencias de lanzamiento siempre que terminan justamente de lanzar, aunque haya salido mal o bien. Así que hoy vamos a saber el detrás de las cortinas después de que se cierra el telón y se terminó el lanzamiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo estás, Luz? Bien, y vos, Nora, acá para ver el tema que a mí me gusta mucho, que puede ser un tema complejo si no entendemos bien, pero para mí es clave para construir un buen sistema y ir mejorando a medida que pasa el tiempo. Sí, porque hemos visto a lo largo de esta temporada que en realidad el lanzamiento no es una cosa de una única vez. Entonces me parece que lo que estamos planteando en este capítulo es qué tenés que tener en cuenta porque esto es un seguimiento. Así que me parece genial que lo veamos en profundidad. ¿Cuál es el gran error que tenemos todos de pensar que terminó? Sí, muchas veces un lanzamiento, más que nada el primero, te lleva como mucho agotamiento emocional y físico, ¿no? Es como, uff, hice todo este gran esfuerzo y tuve o no tuve resultados. Resultados, dícese, de ventas, ¿no? Que ya definimos en capítulos anteriores que para mí las ventas no eran solo el único resultado posible de un lanzamiento. Y lo que muchas veces las personas terminan agotadas y solo se quieren desconectar, lo cual es lógico y está excelente, pero hay un trabajo como que no termina con el último post o el último mail. Desde acá es donde empieza la mayor parte del aprendizaje para mí, que es justamente saber qué ajustar. Porque si nosotros nos escapamos y decimos, bueno, ya está, ya terminó, y no sabemos qué ajustar, qué salió bien o qué salió mal, eso nos hace que, bueno, toda esta información que tengamos se licúe o se pierda, ¿no? Sí, es como que no capitalizamos el esfuerzo realizado, digamos, todo lo que invertimos, no le sacamos provecho. Terminó, listo, ya está. La próxima repito lo mismo sin mirar bien qué pasó en este, ¿no? Es decir, tal vez al repetir exactamente lo mismo te estás equivocando, por eso me parece bien la palabra de ajustar. Es como, siempre se me viene a la mente como los engranajes que tenés que empezar a girar, girar, girar hasta que en un momento dado enganchan. Y eso lleva su tiempo, ¿no? Es decir, por eso cuando pienso en el engranaje, estoy pensando en los dientes del engranaje, digamos, que son las métricas. ¿Qué es lo que hay que mirar para saber si todo está encajando? Sí, 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 este engranaje, ¿no? Primero que nada, hay algo que parece muy tonto, pero es tener estas métricas, Ah, sí, tomar tenerlas, decisiones ¿no? basadas en datos. En datos, claro, tener estos datos. Entonces, antes de ver qué métricas mirar, hay que tener en cuenta de dónde se miran estas métricas o de dónde se sacan, ¿no? Porque yo en mi primer lanzamiento, muy novata, era como, bueno, hice toda la parte del marketing, que era como, bueno, lancé los correos, como muy caí en este error de yo soy experta en mi materia, pero no tengo el entero de todo lo que pasó y eso hace que toda esa información se me perdió en el espacio. O sea, no sabía cuántas personas estuvieron, cuántas personas fueron, de mi correo, cuántas asistió, cuántas no asistió. Entonces, ¿Cuántas abrió el correo? ¿Cuántas cliquearon? Digamos, como que claro. hay un montón de datos dando vuelta que hay que prestarles atención. Sí, entonces, en esta parte, Nora,
esta última parte es como una investigación. Mm, Y como vos sos la experta y estudiaste muchos años de tu vida sobre eh, cómo investigar y enseñaste a profesionales de la salud cómo hacer sus investigaciones, me gustaría que nos expliques un poco cuál es la diferencia, así en términos generales, entre un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, sin ponernos así demasiado extensas en esto. bien, en forma precisa, digamos así, lo cualitativo es una medición que tiene la característica de estar definida con precisión al punto tal que si yo te defino cómo lo medí, vos lo podés medir también. Es exactamente, digamos, voy a medir altura de una persona, tenés que agarrar un metro, tenés que ir desde la parte inferior, llegar hasta la coronilla y medirlo, y ese metro tiene que ser rígido, etc. Cuando yo te puedo definir con precisión una métrica al punto tal que cualquiera puede reproducirlo, se dice que el dato que se está obteniendo es cuantitativo. Ahora, las mediciones o las investigaciones cuyas métricas son cualitativas son más bien subjetivas, no son objetivas. Y son más difíciles de reproducir y tienen que ver más con las investigaciones que sirven para medir sensaciones, para medir pensamientos, para medir ideas, es decir, para medir opiniones. Se utilizan muchísimo en marketing, por ejemplo, los focus group y todo lo más, en donde les pregunta a la gente, ¿qué sentiste cuando, no sé, comiste esta galletita o cuando hiciste? Entonces, en este caso, vendría a ser todo lo que tiene que ver con la percepción que uno tiene acerca de el lanzamiento, algo más relacionado con lo subjetivo. En cambio, cantidad de gente que asistió a tu webinar, cantidad de gente que abrió tu mail y todo lo más, eso es más objetivo, por lo tanto es cuantitativo. Así que sí, un lanzamiento tiene las dos cosas para medir. Exactamente. Entonces, lo que quiero que veamos en este episodio son estas dos grandes variables, ¿no? Vamos a empezar por la parte más sencilla, que es este análisis cuantitativo, y vamos a ir por las métricas generales para después pensar o prestar atención a estas métricas más cualitativas que no tienen no hay una respuesta correcta, ¿no? Sino No, es no, porque más es subjetivo, es como se subjetiva. siente de alguna forma. Sí. Entonces, la primera métrica y la más importante, que es el número de ventas. Obviamente que no es lo único, pero pensemos de cierta forma, la métrica es un número. ¿Cuántas personas compraron? ¿Una? ¿Cero? ¿10? ¿20? ¿No? Esta es la primera métrica, el número de compradores. Podemos ser mucho más como precisas en este tema de la venta, ¿no? Claro. Podemos ir de esta venta, podemos ir para atrás. ¿Qué Ok. me refiero a ir para atrás? O sea, ir desde que la gente compró hasta el final. Entonces, si compraron 10 personas, ¿cuál es el porcentaje de llamadas de venta que se tuvieron que hacer? Claro. Esa es ¿Cuánta una métrica previa? previa. O sea, es, bueno, ok, número de ventas, 10. Ok, porcentaje de llamadas de venta que se concretaron fueron No sé. 20. Ok, Sí. ahí eso nos da otro porcentaje. Después, dentro del tipo de ventas podemos elegir cuánto porcentaje de personas pagaron en cuotas y cuánto porcentaje de personas hicieron pago único. Ok. ¿Cuánto porcentaje de personas hizo clic en mi checkout? Sí, en el caso de que tenga checkout. Y si no tengo checkout, es esto, ¿no? ¿Cuánta gente, o sea, si tenemos un lanzamiento donde decimos el precio, es cuánta gente hizo checkout? ¿Cuánto porcentaje tenemos a nuestra carta de ventas? ¿Cuánta gente miró esa carta de ventas? Ok. Y después tenemos cuántas personas pasan de interesados a potenciales clientes. Ah, ok. Y a ver, esa me interesa porque porque finalmente potencial cliente todavía no compró. Así que, ¿cómo Claro, haces esa métrica? vamos a decir, de lead a interesado, como que terminó, o sea, te preguntó, pero no compró.
Entonces Ah, es como que está en una categoría superior. es decir, Entonces, tomó alguna acción acción, sí, después de tu lanzamiento, tipo pidió más información, tipo aceptó el cafecito, etcétera, pero no compró. pero no compró. Ok. Entonces, en la categoría de ventas podemos tener eh, las ventas totales, Ujú. el porcentaje de cierre de llamada en caso de que hagamos llamada o el porcentaje de carrito y el abandono de carrito, ¿no? Ok. Siendo como métricas similares. Ujú, Un paso anterior podemos pensar el porcentaje de personas que vieron nuestra carta de ventas o página de ventas ujú. y anterior a eso podemos ver el porcentaje de personas que fueron interesados pero que no te compraron. Ok. Todas son métricas que están todas relacionadas a la venta Ok, bien. Hay métricas que están relacionadas con otros temas, ¿no? con otros temas. O Bien. sea, la venta siendo el final. Entonces vamos a ir un poco más para atrás. Bueno, la conversión. Ok. Bien, o sea, vamos a ir, si vamos repasando para atrás nuestros capítulos, el capítulo anterior fue venta. Bueno, ok, ¿qué viene antes de la venta? Viene el webinar, ¿no? O nuestra clase. Entonces, dentro de esa clase es, ¿cuál es la cantidad de asistentes que vinieron en nuestra clase? Ok, bien. De esa cantidad de asistentes, algunas personas probablemente hayan visto el video grabado u otras no, sí, en caso de que demos grabación. Ok, eso también importa. ¿Qué porcentaje de Importa. gente lo ve en vivo y qué porcentaje lo ve grabado? Claro, después otra métrica importante es la retención de nuestra clase. ¿Cuánto tiempo sé que las personas estuvieron hasta el final? Qué interesante. ¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo se Porque, mide a alguien? ah, 19:01, ah, 200 personas, 19:30, ok, 300, o sea, ok, vas viendo si se suman o se bajan. Obviamente a medida que pasa el tiempo, por lo general suele bajar la cantidad de asistentes, pero es interesante esta métrica para saber si el fallo está en nuestro webinar, que es demasiado extenso, que es tal vez. demasiado extenso, que no engancha o lo que sea. Ok, bien. Bien, entonces, yendo más para atrás, vamos a la fase de captación. Ok, Entonces, de esta fase de captación, ¿cuántas personas eh, vieron mi landing, mi página de registro? ok. ¿Cuánta De las, gente desde el lugar en donde lo hayas mencionado, ya sea un anuncio o un email, terminaron yendo a ver tu página de registro? sí. Ok, Después de la página de registro, esto se llama la tasa de conversión de la página de registro. ok, Entonces, ¿cuánto convierte mi página de registro? ok. Después podemos ver el porcentaje de apertura de mails o lectura de grupos de mensajes de WhatsApp, Telegram o mensajería instantánea. Esos son como las métricas más importantes, ¿no? Porcentaje de personas que se metieron y en la fase de captación también el anuncio. Bueno, ¿cuántas personas hicieron clic en el anuncio? De ese anuncio, ¿cuánta gente se registró en mi página? ¿Cuánta Claro. gente leyó mis correos? Abrió mis correos y de esa gente, si imaginémonos, si de 100 personas que se registraron a mi página web, ¿cuántas asistieron a mi directo? Ok, bien. Pensaba, digo, se me viene a la mente, me sale la beta investigadora y de estadística y todo lo demás. Digo, porque eso es como una secuencia, ¿no? Es Sí, decir, primero tiene que enterarse que existe tu anuncio o abrir el email o lo que sea de donde parta. Después tiene que entrar a hacer clic y entrar a la página de registro. Después tiene que registrarse. Después tiene que... Entonces, en estadística existe una probabilidad que se llama probabilidad condicional, que justamente esa probabilidad condicional es cuál es la probabilidad que te termina a través de ese árbol de secuencia, digamos, puede ser que lo haga o que no lo haga, cada uno de los pasos. Entonces, te termina calculando cuál es la probabilidad desde que la persona ve tu anuncio hasta que te compra de que eso suceda, esa secuencia suceda. Si uno toma los porcentajes que vos decís, se puede calcular
la probabilidad final de que suceda esa venta, o de que suceda la conversión, o de que suceda la apertura. Está muy bueno tener todos estos datos cuantitativos y tener un análisis un poco más detallado como para decir, bueno, con este lanzamiento, la probabilidad de que alguien comprara mi servicio después de lanzar es del, no sé, 10%. Entonces yo ya Claro, sé que para la próxima, más o menos, si en la próxima ese porcentaje aumenta o se reduce, tendré que analizar, obviamente, si cambié algo, ¿no? claro, exactamente. Por eso a mí me gustan tanto los lanzamientos porque yo digo que son bastante predictivos, ¿no? O sea, si Claro. nosotros tenemos lo que se llama como una calculadora promedio de lanzamientos, podemos poner o saber si invierto tanto en publicidad y tengo tantas cantidades de registrados y tanto porcentaje de conversión, bueno, ya automáticamente te va a decir aproximadamente con una calculadora, con un Excel que se puede sacar, cuánto tengo que invertir para que llegue tanta cantidad de gente. Ok, y acá vos como experta en temas de lanzamiento, porque a mí me gusta mucho cuando la gente te pregunta, bueno, pero ¿cuánto debería ser el valor, no? Digamos, porque la gente es habitualmente, bueno, ¿cuándo considero que es un buen lanzamiento? Cuando la tasa de conversión o el porcentaje de conversión es de tanto, cuando el porcentaje de ventas es de tanto, ¿eso se puede sacar un valor Sí, generalizado? se puede sacar un valor generalizado. Un buen lanzamiento se considera que es regular es 1% de conversión y ¿Conversión buen o venta? de venta. O sea, de conversión me refiero a que la gente compre nuestro producto. Ok, Entre 1 y 3 siendo el máximo, ¿no? O sea, si ya pasaste, no sé, si tenés un 10% de conversión, que sucede en los primeros lanzamientos, es que tenés un muy buen resultado, pero por lo general, si se registran 1000 personas a tu página, es probable que te compre 10 personas, si yo no ok. me equivoco haciendo los números así. El 1% El sí, 1 serían 10 es 10 personas. personas. Ok, Por eso, por eso tenés que tener bien trabajado la bien etapa previa. trabajado para ir subiendo que no sea uno, que sean tres, que sean 30 personas. Claro, Por eso es importante tener todas estas métricas. Obviamente, yo he trabajado en empresas. lanzamientos donde Ujú. la conversión es de 20%, pero ¿por qué? Porque hay una autoridad y hay un trabajo previo muy afinado de muchos años. Claro, Pero me haces acordar a la época en que yo dictaba clases. Las primeras clases que dictaba no venía mucha gente, pero ya al cabo de 7 años ya había tanto marketing y decían que les gustaba las clases que yo abría y se llenaba el curso en un día. exactamente. Entonces, un buen entre un 1 y un 3%. Ok, bien. Y cuando se trata de, no sé si lo vamos a seguir viendo, cuando se trata de ajustar, Sí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Ajustar varias cosas? ¿Ajustar de a una? Por ejemplo, si fallaron dos cosas, por ejemplo, me dio que poca gente llegó a la landing y no se suscribió, y después me dio que poca gente ni siquiera fue a hacer el checkout. Entonces son dos cosas para corregir. primero hay que corregir, en mi experiencia, por orden. O sea, si vos no tenés personas que llegan a tu webinar, no te importa si te compran o no te compran, porque hay un paso muy importante antes que todavía no está. Entonces, lo primero es, bueno, a ver, revisemos anuncios. ¿Qué pasaron con estos anuncios? Revisemos la página. ¿Qué pasó con esta página? Revisemos calentamiento o esta fase de captación previa al webinar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? Después revisamos el webinar y después revisamos carrito, en este Ya, orden. y ahora la pregunta, claro, pero el tema es, ¿y si hay más de un error, vos empezarías a corregir el más grande primero al Yo empezaría a principio? corregir, claro, porque hay muchos factores, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, vamos a ir descartando como en investigación. Siempre se toma una variable a la vez. Probablemente suceda así. Bueno, ok. Sí, de hecho la recomendación es corregir una sola cosa, volvé a lanzar
Y Exactamente. fíjate si mejoraste esa cosa que corregiste, porque si modificas todo junto, Si después no no sabes, sabes a qué se debe, si las cosas van bien o van peor, lo que sea, no sabes. exactamente por eso es lo que dije durante toda la temporada, es esto de esta tentación de querer cambiar todo y no sostener. Porque si yo ya cambio el título del webinar, el nombre del webinar, el día del webinar, estás haciendo otra cosa de cero. ¿Cuántos Entonces, intentos harías? a ver, la recomendación que he escuchado durante mucho tiempo, que yo al principio me frenaba mucho, porque para mí era inviable, lo que te dicen es que hagas webinars cada 15 días. Y yo no entendía, a mí eso me chocaba un montón, porque decía, pero si yo tengo ventas, ¿por qué yo necesito hacer webinars cada 15 días? Porque claro, cuando vos estás empezando, no tenés todos estos datos. Dos, no tenés la maestría de lo que estás diciendo, porque te estás nervioso, te da vértigo, te da... Entonces, cada 15 días hacer un webinar para practicar. Aunque no vaya gente, aunque no vaya mucha gente, aunque es esa constancia de ir viendo variables, ir viendo cada una de estas cosas que fui, ir mejorando el webinar, ir mejorando los anuncios, ir mejorando la página, para ir teniendo como un sistema que eventualmente ya funcione solo. Y una vez que este sistema ya te funcione solo y vos no tengas que cambiar ni una sola coma, recién ahí ya podés inventar y hacer otra cosa nueva. Ok, bien. Bueno, Entonces, la respuesta es, ¿cuántos lanzamientos va a depender mucho, claramente, porque no es lo mismo una persona que ya tiene autoridad en el mercado, que quizás es una persona que es una influencer o que ya comparte, que ya tiene una audiencia creada, va a tener otro resultado que una persona que está empezando de cero y que no tiene absolutamente nada creado. Entonces, vamos a poner que es nuestro primer lanzamiento y nunca hicimos nada. Más o menos 7 lanzamientos se necesitan aproximadamente en promedio, quizás haya más, haya menos. Vas a ver que va a haber ventas hasta en el medio, no va a ser, pero 7 lanzamientos es lo que se recomienda hacer y en lo posible con una frecuencia de 15 días. de 15 días. Ok, bien. Entonces sería más o menos 3 meses y medio. Sí. La pregunta es también, ¿no? Porque, no, a mí se me empiezan a ocurrir un montón de cosas. La pregunta es, también, si vos haces los 7 lanzamientos Sí. y vos ves que la cosa no funciona, no te compra nadie y todo lo demás, ¿es momento de sentarse a pensar si lo que estás ofreciendo es lo que quiere la gente? Porque tal vez, Obviamente tiene que haber un testeo previo, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con esto? Tiene que haber un lanzamiento beta con gente que vos ya tengas conocido, ¿no? Porque si vos es muy difícil tener un lanzamiento con alguien que nunca probaste nada de tu producto, porque quizás tu producto no funciona, que también es importante. Entonces siempre claro, está bueno tener como unas pruebas piloto antes, ¿no? Esto es lo que se llaman los famosos pruebas betas de un producto o un programa, mm, que pueden ser sesiones 1 a 1 o algo más sencillo para realmente demostrar que funciona y que la gente tiene interés. ok, bien. Bueno, listo, ya está, no pregunto más. Continuemos. No, no, estamos para eso. Bueno, continuemos. Ok, bien. Las métricas, ya dijimos, no son solo números, ¿sí? Son muchos números, pero si yo tuviera que elegir 4 métricas para mirar, Sí, uno, los anuncios, sí. la tasa de De conversión, conversión, digamos, de gente clics de que estos desde el anuncios anuncio va a la landing a la a landing, anotarse. la tasa de conversión de la landing, Ok, el webinar y ok. las ventas. Esas serían como mis métricas a mirar si es la primera vez que hago esto y Las más después relevantes. relevantes. Después, otra cosa interesante es entender lo que dicen esas métricas, porque una cosa es, bueno, me anoté el número en un papel, pero ¿qué significa este número? Ok, bien. ¿No? O sea, es importante entender esto porque yo veo mucha gente que me dice, ah, sí, yo tengo tal, y no entienden qué significa eso. Entonces, tener en cuenta que cada negocio es distinto y va a tener métricas distintas.
interpretar las que sirven para mí y mi negocio, no las que me dijo el gurú de marketing. Ok. Bien, pero esas 4 son básicas, digamos, ¿no? Si no, para un lanzamiento es Sí, lo mínimo que tenés que saber. exactamente. Ok, bien. ¿Y las otras métricas, las quali? Las cualitativas, exactamente. Las métricas cualitativas creo que son las métricas más que nadie le presta tanta atención, Ujú. que nadie le presta la atención, pero yo creo que son las métricas más fundamentales, vamos a decirlos así, porque nos dan más información, que es cómo nos sentimos nosotras en este proceso, ¿no? Por ejemplo, si vendiste menos de lo que esperabas, ¿cuál sentís que fue tu cuello de botella? ¿Fuiste vos que no supiste apagar todos los fuegos? ¿Fue que tu equipo no estaba ahí para vos? ¿Fue que quizás no tenés equipo y deberías conseguir un equipo? Todas son preguntas más De reflexión. de reflexión, exactamente. No hay una respuesta bien, mal o lo que Y sea, además ¿no? es una percepción. Exactamente. ¿Crees ¿Qué que? crees? Claro. O, por ejemplo, si vendiste bien, si tuviste una buena venta, ¿qué funcionó mejor de lo que pensabas? Ok. ¿O qué mensaje sentís o viste que conectó más con tu audiencia? ¿Qué formato de mails, historias tuvo más impacto? Sí, tal vez que generó que la gente lo comentara dentro de la charla, porque si vos decís qué formato de mail tuvo más impacto, vos decís, bueno, la métrica de apertura, ¿no? Es decir, el mail que más abrieron es el que tuvo más impacto, y no necesariamente. No Tal vez es necesariamente. tal vez es un mail cuyo contenido la gente después hizo preguntas adentro del webinario, entonces ese tuvo más impacto. Sí. O por ejemplo, si tenés preguntas grupales o sesiones individuales, bueno, ahí sabes mucho porque la gente te cuenta, bueno, ¿qué tipo de clientes estoy atrayendo? Ok. ¿Se parecen a los que yo quería traer o no? ¿O no? Claro. Y eso también es muy cualitativo, porque Sí, esto ya es más como mi pensamiento. ¿Atraje realmente al público que quería o no? Y a veces es algo muy sutil, pero hay muchos factores intangibles que hacen que nos perciban las personas como autoridad o no. Si yo hago un webinar y me presento con una camisa puesta, no va a ser igual que si yo voy con una camisetita. O sea, son cosas muy intangibles y muy cualitativas que no tienen realmente. sí, incluso el tono de voz. A mí me causa gracia porque a mí a ciertas personas me cuesta mucho escucharlas porque tienen un tono de voz que no me agrada y nada, en mi caso puede llegar a ser que si el webinario no tiene un contenido que me súper interese, lo corte por la mitad. Exactamente. Y esas cosas ya van un poco más allá de nuestro control. Ok, Y la última pregunta es, ¿qué harías distinto para no quemarte emocionalmente? ok, sí, Bien. sí, tal vez estar, tal vez algunas afirmaciones, como para estar preparada cuando te dicen un no, o leer acerca del tema, digamos, Sí, emocionalmente hay mucho más para trabajar. o más también entender que es un proceso, ¿no? Que esto es, yo he hecho muchos webinars donde he estado sola y me he plantado ahí, no ha llegado nadie y hay que sostener esa incomodidad. Hay que sostener que no vaya nadie a tu webinar. Ok, ¿y por qué no vino nadie a mi webinar? Porque no lo comuniqué a tiempo, porque no fue atractiva la idea. Pero todas esas cosas, esas incomodidades, hay que sostenerlas dentro del propio cuerpo y hay que trabajarlas, hay que bajarlas a la tierra. Sí. Es como despersonalizar, ¿no? Es decir, dijeron que no al webinario, no a mi persona, ni nada por el estilo, pero bueno, está, está. Y la idea es, bueno, ok, analizamos las métricas, las quanti, las quali, y la idea es, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Bueno, yo creo que la primera, independientemente del resultado, celebra porque hiciste algo y hiciste algo por tu negocio, por más de que los aprendizajes no salieron bien. Esto lo sé y lo encarno muchas veces en mi propio negocio. Después, guarda estos aprendizajes
y hacer un documento para la próxima vez. Bien, Si eso las me personas, gustó. sí, si las personas te compraron, cuídalas. ¿Qué me refiero con esto? Tené un buen onboarding, una buena recibida, realmente entregales tu tiempo, enfócate ahí. Y cuida también a las personas que no compraron. Agradeceles porque están dedicando tiempo a vos. Y la persona que no te compró hoy puede ser la persona que te va a comprar mañana. Y es importante esto entenderlo. Sí, a ver, ya el simple hecho de que haya leído tu anuncio indica cierto grado de interés. Así que, nada, hay que prestar atención a esa gente también. Sí. Y planea pausas, porque está bueno como lanzar, hacer esto cada 15 días, pero bueno, en el medio me tomo un respiro un poco, me voy a pasear, como estas pausas. Sí, a mí me decís cada 15 días y yo estallo, ¿no? Digamos, No, una vez no, al mes. parece mucho y yo sé, o sea, yo todo esto, yo estuve en el lugar donde están ahora las personas que nos están escuchando y todas estas cosas a mí me parecían una locura, como cada 15 días yo voy a tener que lanzar, pero es una locura y si la gente me compra. Y muchas veces cuando hacemos nuestro primer lanzamiento empezamos a pensar en qué va a pasar si la gente me compra, entonces yo ya, y estás ya como pensando y todavía ni siquiera grabaste el primer anuncio. Eso es algo que pasa siempre que te empezás a adelantar y decís, bueno, ¿y qué va a pasar si la gente me compra y si yo puedo tomar a 10 en realidad? Yo no puedo tomar a 20. Y después te vas a dar cuenta que no va a llegar ni una persona, ¿no? Que Pero puede llegar a pasar que no llegue nadie. vos ya estás pensando en que qué vas a hacer si me llegan 50 personas de golpe y no las vas a poder gestionar. Y Bueno, después, pero, a ver, vamos a ser sinceras, ahí ya me sale un poco a mí. Tampoco vamos a, si llega a suceder, en el caso de decir, bueno, veré qué hago en el momento. También tenemos que prestar un buen servicio. sí, prestar un buen servicio cuando el servicio se vende. Pero yo todavía no tengo ni el servicio vendido. O sea, primero tenés que ver el paso que tenés adelante. Está Y bien. eso es la clave más, como el aprendizaje más importante que me gustaría transmitirle a las personas que escuchen este podcast, que la clave es enfocarte en el paso que tenés adelante y hacer un paso a la vez, no pensar en el siguiente. Entonces, lo de los webinars cada 15 días, si nunca hiciste un webinar, ya vos pensás que es simplemente ajustar claves y volver a repetir lo que ya hiciste. Entonces no es tan pesado. Está bien, se entiende, se entiende. Si se escucha un ruido es el gato rasguñando el rascador. Eh, bueno, evidentemente creo que el clic mental que tenemos que hacer escuchando todo esto es que un negocio no se construye solo lanzando, sino que se construye sosteniendo y, como vos decís, prestándole atención al momento presente, digamos, ¿no? Cada Sí. paso a la vez. Y hay Así, algo que quiero sí, compartir que dijimos al principio del episodio de qué hacen las grandes empresas de lanzamiento. ajá, Y muchas personas hacen esto que se llama las retros. Esto también es un término de la informática, que es hacer una retrospectiva de las métricas que funcionó, que no funcionó para ajustar sí, con todo el equipo. Entonces, esto es lo que hacen las grandes empresas de lanzamiento que vos tenés que hacer en tu negocio. Porque si lo haces una grande empresa de lanzamiento es porque vale la pena tener esta retro de todo el lanzamiento. es decir, que todos juntos se reúnen a analizar. Exactamente. Ok, bien. Igual te voy a ser sincera, me gustó mucho la parte quali, que casi nadie lo mide. Hasta me dio la idea de se puede hacer como un diario de lanzamiento con esas Exactamente. preguntas. Sí, Entonces, totalmente. en los diferentes lanzamientos vas anotando todas estas sensaciones que creo que también es muy productivo para alguien que tal vez está empezando. Bueno, impresionante toda la información que hemos exprimido de nuestra experta en lanzamientos de Luz. Así que nos quedan todavía algunos episodios más. Los estamos esperando para la próxima. Y si alguien está pensando en lanzar o quiere lanzar y conoces, compartirles nuestro enlace para que tengan en cuenta todas estas cosas. Y si te gustó o querés que hablemos de algunos temas en especial relacionados con el lanzamiento, déjanos abajo en el comentario o en la aplicación en la que nos estés escuchando. Nos vemos.